Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista. Para cuando esta entrevista está siendo publicada, es 9 de diciembre de 2023. Un día como hoy, pero hace 18 años, se estaría dando, desgraciadamente, uno de los episodios más trágicos de la sociedad mexicana en muchos aspectos, en aspectos de justicia, en aspectos mediáticos, en aspectos periodísticos. Se están cumpliendo 18 años del telemontaje desde Televisa, concatenado con Genaro García Luna sobre la detención, desgraciadamente, insisto ya, avistada a nivel nacional en ese momento por la única hegemonía de comunicación que había, la televisión, por la detención de Israel Vallarta y Florence Cassés. 18 años después se encuentra Israel Vallarta tras las rejas sin una sentencia. No parece que nada cambie a pesar de los múltiples esfuerzos que se han hecho desde el activismo social, desde el periodismo, desde documentos periodísticos como el que escribió en su momento en el año 2015 la periodista Emanuel Stills, al cual tengo el placer y el privilegio de abrazar a la distancia en esta ocasión para hablar justamente de este tema tan trágico. Emanuel, te agradezco mucho tu tiempo y atención. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias a ti, Manuel, y pues muy feliz de estar aquí en esta entrevista contigo y saludando a tu audiencia. Muchas gracias, Emanuel. Emanuel, yo tengo 21 años. Esto sucedió hace 18. Es casi toda una vida para mí, ¿no? Para mí es bastante sensible el hecho de pensar que ya transcurrieron 18 años desde que ocurrió esto con Israel Vallarta y Florence Cassés. Israel sigue en prisión, ya el caso es conocido a nivel mundial, se han escrito libros, tú has escrito uno, Jorge Volpi escribió uno en su momento, ya salió incluso un documental en Netflix y parece que ese elefante reumático del cual se habló en Palacio Nacional, pues simplemente yo ya hasta lo veo amputado de piernas porque ya no veo la más mínima intención de que este asunto prospere por lo menos desde instancias judiciales. Mi primera pregunta, Manuel, sería 18 años después, ¿cuál es tu impresión? Es increíble, ¿no? Son casi 2 décadas y no vemos cómo vayamos a salir de esta situación que parece inextricable desde el punto de vista judicial. Yo a la lista de libros que citaste agregaría el excelente libro también de José Reveles, el periodista de investigación que escribió El Affaire Cassé, que bueno, lleva el nombre de Florence Cassé, pero también pues es sobre la falsa banda de los Zodiaco, ¿no? Es lo interesante de este libro es que lo pone en el contexto, o sea, pone el caso en el contexto de los montajes y de la manera de actuar de García Luna en esta época, ¿no? Porque no es el único montaje. Hay algunos que incluso se remontan antes de que hayas nacido, Manuel. Entonces, bueno, mi impresión es que yo estaba buscando, pero no encontré un caso parecido, ¿no? O sea, yo pienso que es un caso absolutamente inédito, aunque hay muchísimas personas en México que padecen de este elefante reumático, pasan décadas a veces en la cárcel, en prisión preventiva sin sentencia, pero llegar hasta 18 años con además otros familiares de Israel Vallarta, un hermano, Mario Vallarta, un sobrino, Sergio Cortés Vallarta, que llevan ellos 12 años cada uno, fueron detenidos en 2012, van a cumplir 12 años también en prisión preventiva sin sentencia y también con esa oposición férrea de la Fiscalía General de la República que está obstruyendo el proceso en estos 3 casos, ¿no? O sea, no es solamente Israel, en total fueron 6 miembros de la familia Vallarta que fueron detenidos, Israel en 2005, otros un hermano y otros 2 sobrinos en 2009 y luego posteriormente en 2012 toda esta farsa para fabricar esa falsa banda de secuestradores, como lo sostengo en mi libro y en mi trabajo en general, la banda de los Zodiaco, porque pues se comenta mucho del montaje mediático, ¿no? De lo que pasó ese 9 de diciembre 2005, hace 18 años,
pero el montaje no es solo mediático, el montaje es principalmente judicial y empezó 2, 3 meses antes de que se realizara esa farsa en televisión, ¿no? Pero luego prosigue con la fabricación de pruebas, con la manipulación de testimonios, y eso nos lleva realmente al punto en el que estamos hoy y nos explica en parte por qué la fiscalía está paralizando este caso, porque eso es lo que yo sostengo, pero es lo que también sostiene Israel Vallarta, como me lo comentó hace poco a través de su abogado. Para él, los principales responsables de que él hoy siga en esa situación y de que no le estén sentenciando es la Fiscalía General de la República, que está Esta haciendo fiscalía de Alejandro Gertz Manero, o sea, absolutamente, específico. Ok. totalmente, que está haciendo absolutamente todo para que no llegue una sentencia. En su caso, si quieres, ahora te explico por qué, pero un elemento es que como todo este expediente está fabricado, ellos ahora están con las manos vacías, no tienen con qué condenarlo, ¿no? Entonces, bueno, están inventando que van a hacer nuevas comparaciones de víctimas, cuando las víctimas pues no se han presentado desde 2006, hace prácticamente ya, o sea, 2 décadas también, ¿no? O sea, es increíble, es inédito lo que está pasando con una fiscalía que está realmente obstruyendo la justicia y el derecho de Israel Vallarta a, a ser sentenciado, porque es lo que él pide y clama desde hace 2 años, está intentando, pidiendo a la fiscalía de manera oficial también que se desista de estas acusaciones absurdas y que lo sentencien, pero la fiscalía está realmente de manera totalmente cínica, haciendo todo para decir, no, pues no tiene ningún derecho, es un secuestrador, negándole, o sea, posicionándose para que la jueza el año pasado le negara el cambio de medidas cautelares para que pudiera seguir su proceso en prisión domiciliaria. La fiscalía se opuso, pidió que no se le dejara este cambio, que no se le autorizara este cambio de medidas cautelares, bajo el pretexto de que es un secuestrador. Entonces, lo que está haciendo la fiscalía es prejuzgarlo, es decir, o sea, es un secuestrador, no tiene derecho a prisión domiciliaria, no tiene ningún derecho, y por otro lado, impide que lo sentencien, o sea, quiere que simplemente creamos que es un secuestrador, pero no quiere que lo sentencien según la ley, o sea, en respeto de la ley, de manera legal. Si tal fuera el caso, pues que lo sentencien, ¿no? Que dejen que lo sentencien. Pero la fiscalía se está oponiendo a eso, principalmente yo creo porque el presidente el año pasado públicamente se opuso a la fiscalía, pidió que se desistieran las acusaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y anunció posteriormente en la mañanera que en caso de que fuera sentenciado, porque ahí hubo como un choque con la fiscalía, ¿no? Que contestó al presidente que ni hablar, que no se iban a desistir porque es un secuestrador, o sea, argumentando eso. Y ahí el presidente dijo, pues, que lo sentencien y yo enseguida le voy a indultar, le voy a dar un indulto. Por haber anunciado esa medida de manera premiada, a partir de ahí la fiscalía renuncia a que lo sentencien y hace absolutamente todo para impedir que llegara eso finalmente con la participación pasiva y activa del juez ahora que no está, digamos, poniendo orden en eso, ¿no? Y está dejando a la fiscalía que usará todas las maniobras dilatorias que existan para posponer las audiencias, para proponer supuestamente nuevas pruebas que no aparecen, para llamar nuevamente a las víctimas que no se presentan, para organizar confrontas entre víctimas e Israel Vallarta. O sea, después de que la Fiscalía desde el 2006 no haya hecho absolutamente nada y no, o sea, que esté paralizado, que simplemente haya dejado
que la lentitud y la inercia de la justicia actuara sola. Ahora estamos desde hace 2 años en un punto en que la Fiscalía está haciendo creer que se van a presentar nuevos elementos, que se van a presentar víctimas y confrontas con Israel Vallarta que no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido organizar confrontas 18 años después, cuando Israel Vallarta, después de 18 años, su apariencia, o sea, quieren que las víctimas lleguen a reconocerlo nuevamente, a acusarlo nuevamente, ¿no? Y a decir, es mi secuestrador, lo reconozco. Después de 18 años cambió totalmente su apariencia en la cárcel. Está teniendo problemas de salud, tiene una salud muy delicada, problemas de circulación, problemas de todo tipo que han sido incluso denunciados por él y son denunciados hoy nuevamente en un tuit por parte del Comité contra la Tortura de la ONU, de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, lo que está haciendo la Fiscalía es verdaderamente lamentable. Están haciendo todo lo que está a su alcance para que no llegue la justicia en ese caso, Manuel. Emanuel, tú aludes a la fiscalía, preguntarte, ¿qué poder o qué poderes son los que mantienen a Vallarta en la cárcel? Porque si es la fiscalía, entonces preguntarte si esto depende de quien lleve la rectoría de la fiscalía, que en este caso es Alejandro Gertz Manero, o en este caso esperar, tú sabrás que el próximo año en este país va a haber elecciones federales, ¿no? Y va a haber una transición de poder y muchos piensan también que va a haber una transición de fiscal, ¿no? Una sustitución a Alejandro Gertz Manero. Independientemente de los nombres que se manejen, si llegase alguien diferente a Gertz Manero, se puede reconsiderar un tratamiento diferente al caso por parte de la Fiscalía en el caso Vallarta o son poderes de la propia Fiscalía, el monstruo, la propia estructura de la Fiscalía es la que no permite que este caso de Vallarta prospere. Sí, yo creo que son poderes que están integrados en la Fiscalía. En ese caso es la FEMDO, la Fiscalía especializada en delincuencia organizada, que está manejando el caso de Israel Vallarta, pero son poderes ocultos, son influencias que todavía están actuando dentro de la Fiscalía. Eh, digamos, ahora, aunque García Luna esté en la cárcel en Estados Unidos, aunque Luis Carnás Palomino, sabemos que Luis Carnás Palomino era, digamos, el brazo derecho, ¿no?, de García Luna durante toda esta época, hasta 2012, aunque haya sido detenido él también por precisamente la tortura en contra de los Vallarta en 2021, fue detenido, hay 5 policías detenidos por las torturas en contra de los Vallarta que están actualmente procesados, aunque estos personajes que son los dos cerebros de este montaje mediático y judicial estén encarcelados, siguen teniendo su círculo de influencia, su red de poder, sigue teniendo una presencia y contando con muchas complicidades dentro de las instancias de seguridad y de justicia de este país, ¿no? En la Fiscalía General de la República, sin duda, pero también a otros niveles, como por ejemplo lo demuestran las represalias que fueron organizadas el año pasado, más bien la tentativa de ataque nuevamente y de agresión en contra de la familia Vallarta por parte de Omar García Harfuch, cuando era secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y mandó hombres a realmente levantar, secuestrar a René Vallarta. René Vallarta es el hermano mayor de Israel Vallarta, fue detenido en 2009, acusado de ser parte de la banda también, precisamente en el momento en que se daba el conflicto entre Calderón y Sarkozy, el conflicto diplomático con Francia, ¿no?, por el caso de Florence Cassé. En ese momento Calderón y García Luna quisieron demostrar que sí existía la banda, convencer a la opinión pública de que eso no era un montaje, y detuvieron a 3 miembros de la familia Vallarta, René y 2 sobrinos suyos y de Israel. René Vallarta salió en libertad en 2016, fueron liberados los 3, totalmente declarados inocentes de estos delitos. Un juez sensato, un juez honesto, reconoció que no había ahí
no tenían ninguna responsabilidad y que los testimonios habían sido manipulados, y de hecho este juez rindió una sentencia histórica en este caso que debería sentar un precedente porque afirmó que la banda del Zodíaco, que no existían pruebas de que existiera esa banda del Zodíaco, ¿no? Y de que pues parecía una creación de las autoridades. Entonces, me perdí un poco con lo que estábamos hablando, me metí con el caso de eso exactamente. Ahora recuerdo con Omar García Harfuch que después de la detención de Luis Carnas Palomino, mandó y yo lo interpreto como realmente como una venganza, una represalia para que los Vallarta dejaran de poner sus denuncias por tortura, ¿no? Porque todos han denunciado a Luis Carnas Palomino y a la Policía Federal por tortura, y manda a secuestrar a René Vallarta, unos hombres lo interceptan afuera de su taller mecánico en Iztapalapa, lo amenazan con un arma, policías de la Ciudad de México, ¿no? Y había otro policía de investigación también, pero había policías de la Ciudad de México, y le dicen que le van a fabricar un delito. Lo meten en una camioneta y él logra escapar. La escena es prácticamente cómica porque lo meten en la camioneta y él escapa por la otra puerta, ¿no? Como que no habían cerrado la otra puerta. En eso llega su familia, empieza a arroparlo, a protegerlo de los agresores, y al día siguiente Omar García Harfuch sale en conferencia de prensa a defender a sus hombres y a decir que esto era una detención legítima porque René Vallarta estaba cometiendo una agresión sexual contra una mujer. Pero lo que pasa es que ahí hay cámaras de la ciudad, del C4, hay cámaras de seguridad que son de los negocios de al lado del propio taller mecánico de René Vallarta, que muestran que él no estaba cometiendo ningún delito, estaba simplemente saliendo de su taller, y ahí lo atacan estos hombres, ¿no? Entonces, finalmente los policías fueron detenidos, fueron condenados por secuestro agravado, porque son policías, y Omar García Harfuch fue obligado a dar una disculpa pública a René Vallarta, cosa que no hizo porque salió de su cargo en ese momento y para presentarse como candidato a la Ciudad de México, y entonces está pendiente esta disculpa pública. Pero todo eso para decir finalmente, resumiendo, que hay todavía complicidades, fuerzas ahí que siguen apoyando todo este grupo, ¿no? De García Luna y Carnas Palomino. Agregaría también el empresario Eduardo Margolis, que fue el que les pidió la detención de Florence Cassé y Israel Vallarta. Podemos hablar también de su participación en este caso. Él, de momento, no, o sea, él está en libertad, no hay ninguna investigación contra él, está tranquilo, impune totalmente, después de haber participado en más montajes, ¿no? También con ellos precisamente. Entonces, esas son las fuerzas que todavía están pesando dentro de la fiscalía. Además, yo creo del miedo de los jueces a dar una sentencia en ese caso. O sea, al final los jueces también se lavan la mano, ¿no? Porque la fiscalía sola no podría cometer todos estos exabruptos y decir, bueno, pues no estamos permitiendo una sentencia. Si hubiera un juez que pusiera orden en esa cosa. Pero no creo que haya ningún juez que quisiera rendir una sentencia en este caso, ni para condenar a Israel Vallarta, ni para liberarlo. Es un tema demasiado delicado. Entonces, pues ahí también los jueces están como cómodos, a todo el mundo le conviene que no se esté rindiendo una sentencia en este caso, y se hacen los tontos, simplemente, o sea, hacen como que, no, la fiscalía dice, pues es por las acciones que ha promovido la defensa, es por su culpa, por la culpa de Israel Vallarta, si él no tiene sentencia, es él quien está retrasando el proceso. Eso es totalmente falso. Manuel, es absolutamente falso. Ahora es la propia fiscalía desde hace 2 años que está obstruyendo la justicia, impidiendo que haya una sentencia en este caso y manteniendo a este hombre 18 años, 18 años de su vida. Es una condena de facto, es un castigo, eso no se puede llamar prisión preventiva, ¿no? No, 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 de ninguna manera. Emanuel, mi pregunta final justamente iba relacionada a Margolis. Esta personalidad bastante
que suele pasar desapercibida, ¿no? Cuando se toca el caso, pues como tú lo refieres, en total impunidad, en total libertad y prácticamente también se le ha señalado como uno de los factores para la permanencia de Vallarta en prisión. Curiosamente, en este tema de las fiscalías, ¿cómo da vueltas la vida, no? Uno de los hombres que estuvo señalando a Margolis, ¿no? De la participación de Vallarta, fue el académico, el universitario Alfredo Jalife, ¿no? Y esas vueltas que da la vida, una fiscalía de Nuevo León hace un par de días arresta, detiene a Alfredo Jalife por opiniones, ¿no? Muchos aluden que es un tema de atentado a la libertad de expresión y otros, que es por temas de difamación, en fin, grillas domésticas, ¿no? Nacionales. Pero al final de cuentas es tragicómico que esto pase, Manuel. O sea, hombres verdaderamente peligrosos como Margolis que estén en total libertad y los que suelen señalarlos, pues de repente pasen por un proceso de estos, dices tú, oye, ¿qué está pasando en este país y con su sistema judicial, no? Precisamente el doctor Alfredo Jalife, él ha intentado alertar dentro del partido Morena y dentro del entorno del presidente de la influencia que tiene este empresario Eduardo Margolis en, con algunas personalidades, ¿no? de Morena. Creo que sería muy interesante preguntarle, no sé qué tanto puede hablar de eso, pero tengo entendido de que él está denunciando un poco la cercanía de Eduardo Margolis con el entorno precisamente de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, bueno, sería muy interesante hacerle la pregunta, no tengo datos precisos al respecto, pero, o sea, lo que sí es evidente es que en el caso de Omar García Harfuch, que él mismo es cercano a Claudia Sheinbaum y forma ahora parte de su equipo de asesores, pues sí existe esa cercanía y esa voluntad de defender este montaje del pasado, ¿no? Este, yo no sé qué puede llegar a pasar en un caso de que llegue alguien más a la fiscalía, obviamente va a llegar alguien más a la presidencia, ¿no? Eh, Me queda claro que la fiscalía ahora mismo está actuando de esta manera por, porque López Obrador mostró de alguna manera sus cartas y dijo que iba a acordar el indulto a Israel Vallarta, se despertó la fiscalía y dijo, pues eso no puede pasar. Claramente hay fuerzas muy, muy poderosas en acción que quieren impedir que salga en libertad, que quieren hacer todo para que no salga en libertad, y dentro de estas fuerzas juega un papel clave Eduardo Margolis, ¿no? Es un personaje que a toda costa quiere evitar que salga Israel Vallarta, que cuente su versión, que cuente realmente lo que ocurrió, ¿no? Y cuál fue. Porque, digamos, ahora mismo la libertad de expresión de Israel Vallarta es muy limitada. O sea, no puede expresarse con libertad. Yo, por ejemplo, y otros periodistas llevamos mucho tiempo intentando visitarlo, nuestras solicitudes de entrevistas no están siendo ignoradas, que es una manera de rechazarlas. No, a mí yo llevo 2 años intentando entrar a visitarlo para hablar con él, no se puede, bajo todos los pretextos. Las autoridades del altiplano esgrimen todo tipo de excusas absurdas y de pretextos administrativos para no darme esa autorización para visitarlo. Pasa lo mismo con otras personas y con otros periodistas. Entonces, él no ha podido hasta ahora aportar, arrojar toda la luz que podría arrojar sobre este caso, ¿no? Y ya por toda la información que puede aportar. Yo creo que hay muchísimo temor por parte de personajes como Margolis, pero también Luis Carnas Palomino, de cuánto puede pesar la palabra de Israel Vallarta, ¿no? De toda la información que él puede aportar sobre su participación en este montaje, o sea, y entonces, bueno, están todas estas fuerzas en acción claramente. Si Israel Vallarta no ha podido salir, si no ha podido promover ciertos
ciertos recursos que son muy, muy básicos, ¿no? Como lograr la prisión domiciliaria después de 18 años, ¿a quién le afecta, no? O sea, tendría un brazalete electrónico. ¿Cómo es posible que todavía estén defendiendo la necesidad de mantenerlo en la cárcel, pero además privándolo de una sentencia? Es totalmente aberrante, es una violación brutal a sus derechos, pero eso, digamos, si eso puede ocurrir, si eso está ocurriendo, es porque hay fuerzas muy, muy poderosas que lo están promoviendo ahora, ¿no? No me gusta de Emanuel, esta manera. Emanuel Stills, yo te agradezco bastante tu tiempo, presencia y análisis por compartir con la audiencia de Sin Máscaras y de los Reporteros MX a 18 años de este telemontaje y de esta detención totalmente inmoral por Manuel, si parte. me dejas comentar Claro que sí. brevemente dónde tu audiencia puede conseguir mi libro, porque hay una nueva edición electrónica de mi libro que acaba de salir, eh, porque pues la última edición se remontaba a 2018. Quise actualizarla precisamente por todo lo que ha pasado en los últimos años en el caso de los Vallarta, de la familia Vallarta, y es una edición electrónica con un prólogo escrito, un magnífico prólogo sobre o sea, la búsqueda de la verdad en el periodismo y las fake news, una reflexión por parte de la periodista Yuli García, que es la periodista que precisamente descubrió ese montaje mediático en el 2005. El libro se llama siempre El Teatro del Engaño, con este nuevo subtítulo, La búsqueda de la verdad en el caso Case Vallarta, y está en la plataforma Bookmate. Bookmate es una plataforma que da acceso a miles de libros y audiolibros a través de dispositivos móviles, y está la posibilidad de acceder a un código promocional para tener un mes gratis, acceder a miles de libros en Bookmate, entre otros El Teatro del Engaño. Entonces, les recomiendo acceder a mis redes sociales. Mi Twitter es Manu Stills, y ahí doy toda la información de cómo los lectores pues, pueden acceder a la lectura de mi libro, ¿no? A la nueva edición. Justamente te iba a solicitar, querida Emanuel, que nos compartieras tus redes sociales, pero bueno, ya de manera amplia y sí, totalmente recomendable el Teatro del Engaño, que como bien adelantas, ya se encuentra en una nueva edición. Emanuel, te agradezco mucho, te envío un caluroso abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias, Manuel. Un gusto estar en tu programa. Es Emanuel Stills hablando con nosotros sin máscaras a través de los Reporteros MX. Hecho.